que, que nadie más se va a conectar, entonces vamos como arrancando. Nada preciso, se conectaron ahorita. Bueno, chicos, muy buen día para todos. ¿Quién era que me decía que necesitaba hablarme? No sé, se desconectó, me dejó esperando. No sé quién era. Bueno, chicos, entonces, muy buenos días. Buenos días, todo bien. ¿Qué más, Juan Diego? Y a todos los presentes. ¿Cómo me les va? ¿Cómo me les fue con la guía? ¿Qué encontraron en la guía? Estaba fácil, la verdad, ¿no? Porque pues Poco estaba... interesante. Hola, Douglas Beyer, ¿cómo estás? Estaba fácil porque pues era como sacarle el resumen y ya los dibujitos. Entonces, para hoy lo que queríamos hacer era una explicación. Y adicionalmente yo les había dicho que quería hacer como una clase más dinámica en el sentido de proyectarles a ustedes un jueguito que se llama Kahoot. Yo no sé si ustedes hayan jugado anteriormente, pero pues me parece chévere porque es como para recordar algunos conceptos y, y entonces así podemos como que precisamente refrescar lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, ahorita en esta sesión vamos a hacer como un poquito la explicación y en la siguiente hacemos, o apenas finalicemos esa explicación, lo que vamos a hacer es ya el juego para que ustedes tengan, pues si alcanzamos, ¿no? Por eso les decía que hoy hagamos como que ingresemos todos. La próxima clase sería el viernes, pero el viernes creo que tenemos día lúdico, entonces no, creo que no hay clase. Ojalá que podamos avanzar el día de hoy con todo. Juan Di, ¿qué me decías, hijo? Yo se ya le envié la guía, se la envié por el WhatsApp propio. Sí, señor. Sí, no la he revisado, pero sí mire que enviaste. Entonces, no se preocupen que yo apenas empiece a Profe, yo revisar, yo les también. pongo, yo les pongo el ok recibido o si de pronto falta algo y tengo que retroalimentar con alguna observación, entonces yo lo hago. Pero realmente no he revisado, todavía no reviso. Pero sí me doy cuenta que ya algunos empezaron a enviar la guía. Entonces, pues felicidades a los otros. Yo les había dicho que pues hasta hoy hagamos lo propio con las guías, con la guía, porque hoy íbamos a hacer la explicación y adicionalmente íbamos a qué les digo, a hacer como el repasito general a través del juego de Kahoot, que ya está listo. Yo ahora les envío ¿qué se llama? El código para que podamos ingresar y vamos haciendo el juego todos, ¿sí? Pues ojalá que les guste porque a mí me parece chévere. A mi hijo, por ejemplo, le hacen esos juegos y él dice que la clase pues es un poquito más, ¿qué se dice? No es tan aburrida, por lo menos los pone como a pensar y a correr un poco en cuanto a recordar pues lo que se ha mirado. Entonces, inicialmente quiero como pedirles el favor, el de siempre, que prendamos la cámara para podernos tomar la fotico de la asistencia y arrancamos con la explicación y posteriormente hacemos el juego. ¿Listo? Entonces, prendamos la cámara. Y a Yerlin me le cambiaron el look. Está más rojita, pelirrojita. Parece que unitos están como apenas levantándose. Don Adonis está como perezosito, lo veo. Y no se ha puesto el uniforme. Y doña Mariana tampoco. Entonces, jalón de orejas. Yo estoy estrenando uniforme. Estoy estrenando la... No, pero no apague la cámara, no se preocupe, ya, yo sé que ustedes la próxima clase, no, todavía no apaguen la cámara porque no les he tomado la foto.
De cumpleaños me estoy estrenando, miren, la camiseta nueva del colegio. Entonces, a ver, sonrían para tomarles la... ¿Cuándo cumpleaños, profe? Ya cumplí. No se dieron cuenta, es que no se me notan estas 4 décadas que llevo encima. No, ayer cumplí años. Ahí, profe, feliz cumpleaños, profe. ¿Quién Gracias. invitó? No, yo no invité a nadie, si yo no salgo de mi casa, mejor dicho, a mí me da terror esta historia. Entonces, comí pastel aquí, al lado de mi papá, de mi mamá, mis hermanas, mi sobrino y mi hijito querido. Y ya, les cuento. A ver, ¿quién me recuerda entonces? Ya, mi hijo, pueden apagar la cámara y muchas gracias a los que aparecieron, a los que no, los estamos esperando todavía. Bueno, entonces, ¿quién me dice de los que pues ya leyeron y no han leído y todo, o bueno, más o menos están como al día en lo que vamos viendo? ¿De qué se trataba nuestra guía? La guía que había posteado la semana pasada. ¿Quién quiere participar? Ojo que las participaciones valieron mucho, ¿no? En el periodo pasado. Y aquí tengo mi cuaderno de apuntes. A ver, Johan, y luego Juan Diego. Profe, de que era de lo de la reproducción sexual y lo de la la reproducción sexual, profe. Ajá, bueno, ¿quién más? Johan era que quería participar también, pero se me fue, se me fue. Ah, de pronto si se me corta, me disculpan porque toda la mañana me ha fallado el internet, entonces si se corta, pues paciencia y volvemos a ingresar. Ojalá que no pase, pero ya me ha pasado como 3 veces durante esta mañana. Los declaro, no sé, tienen como algún problema, será que nos ha sacado toda la mañana de internet. Entonces, bueno, la guía propiamente era o hacía referencia a los tipos de reproducción sexual en ya los organismos que son de alguna manera un poquito más elaborados. Hago referencia con esto a los animales, ¿sí? Inicialmente lo que queríamos explicar era precisamente lo referente a la reproducción sexual y asexual en organismos invertebrados. Ustedes saben que los animales se dividen en estos dos grupos, los invertebrados, es decir, que pues no tienen columna vertebral, huesos, por decirlo ya como más... ¿qué les digo yo? Más característicamente, y los que sí tienen sus huesos, que pues son los vertebrados, y a esos haremos referencia en la próxima guía, si ya nos da el tiempo. Y finalizamos ya con lo de reproducción en seres humanos, que ya sería como el grueso, y adicionalmente ya miraríamos la parte de embarazo y cuidado del cuerpo en cuanto a las enfermedades o infecciones de transmisión sexual, que eso ya sería casi, podría decirse, a mitad o a final ya del periodo. Entre tanto llegamos a esa temática, entonces vamos abordando precisamente lo correspondiente a ¿qué les digo yo? A la parte de la reproducción. También vamos a ver algo, un poquito de química, ¿no? Porque pues la química está como un poquito olvidada, entonces voy a empezar a meterles como de pronto una horita como para irnos adentrando en la fase de química de este año, aunque estaba programada de pronto para el cuarto periodo, pero sí quisiera como empezar a abordar esta situación. Entonces, yo voy a dar como una breve introducción, ¿sí? Y posteriormente lo que vamos a hacer es ver un video en el que se explica gráficamente los tipos de reproducción que tienen los animales invertebrados, y después de esa explicación
Si tenemos alguna duda, hacemos la ronda de preguntas y posteriormente finalizaríamos ya con el juego que les hago referencia, que sería como un repaso de los tipos de reproducción que hemos visto hasta el momento y algunas preguntitas con referencia a la presente guía. Antes de iniciar, de pronto, ¿alguien tiene alguna observación, alguna pregunta? ¿O arrancamos? Yo ninguna, profe. Bueno, entonces, dado que están súper pilosos y que ya quieren arrancar, qué pena. Profe, yo una pregunta. Espérame un ratico, hijo. Ya. Ya nos están hablando, es que todavía no hemos hecho la comisión de evaluación de su grado, entonces nos la están programando ahorita. ¿Quién me dijo que tenía pregunta, Yerly? No, profe, yo, María Camila. Dale, María Camila, ¿qué me querías preguntar, amor? Profe, la guía, sino que es que la guía de entrega dice que es que el 26 de abril. Sí, pero yo les puse ahí en el mensajito que no hagan caso a esa fecha, ¿sí? Porque es que ya tenemos que avanzar teniendo en cuenta que ya pasaron prácticamente 2 semanas y esta sería ya como la semana en la que finalizamos. Entonces yo, como el viernes aparte no tenemos clase por lo del día lúdico, entonces el día de hoy pues a los que me participen y a los que estén atentos a la clase, pues voy a empezar a dar la notica. Y en un momento, la próxima semana, si Dios permite, entonces les mando el Sebastián Tovar es de aquí del curso, hijos. No tengo la lista. Es que me da susto porque como la otra vez quisieron Profe. como Tovar, Sebastián. Sí, parece que sí. Bueno, esperemos que no vaya a fallar. Entonces hacemos la evaluación con el formulario de Google, por ahí unas 5 a 7 preguntitas para que lo resuelvan en una horita de clase. ¿Listo? Con respecto a la explicación que se está dando ahorita y hacemos la evaluación de esta guía. Johan, ¿algo me quieres decir, hijo? Profe, es que yo tengo una pregunta de la guía. Señor. El resumen sobre la reproducción sexual de los seres vivos tiene que ser el mapa conceptual. Yo les doy esas opciones. O los que dicen ahí, o puede ser escrito. Yo les doy esas opciones, o sea, usted la que más se le facilite, pero que contenga pues el grueso del tema, ¿sí? Puede ser un resumen de cada párrafo o puede ser que usted lo haga en mapa conceptual que lo entienda más o en un mapa mental o como o una especie de línea de tiempo, podría decir, o sea, o sea, como ¿qué les digo yo? La forma de la línea de tiempo, es decir, que en cada casillita usted vaya enfocando alguno de los conceptos o los conceptos, como mejor lo entienda. El punto es que usted lo tenga en su cuaderno, el tema, y pueda, por ejemplo, cuando yo le haga la evaluación o le hago alguna pregunta, usted identifique fácilmente a qué hago referencia con la pregunta y pues esté en capacidad de responderla. O sea, yo realmente no exijo una modalidad de resumen. Ustedes pueden escoger, por eso les doy el abanico de posibilidades, la que ustedes mejor entiendan y con la que mejor se refleje el conocimiento para ustedes, esa la pueden utilizar. ¿Listo? Bueno, señora. Bueno, eso. Entonces, pues a ver, como que arranquemos un poquito para darle ingreso al video que les tengo. Entonces, vamos a hablar de reproducción, ¿no? Ya en organismos vivos, como hacemos referencia en los animales, también podemos encontrar los dos tipos de reproducción, que sería la sexual y la asexual y la sexual. La sexual, ustedes siempre van a tener que hacer referencia a que se produce cuando hay intervención de los dos gametos, ¿sí? Del masculino y del femenino, y entonces estos forman un cigoto, ¿sí? Y hacemos referencia, por ejemplo, con esto a la fecundación. Cuando interviene un solo individuo, ¿sí? Y genera una copia exacta o idéntica a sí mismo,
¿sí? Entonces estamos hablando de la reproducción que es asexual. ¿Por qué? Porque pues ahí no interviene los gametos masculinos y femeninos, sino que hay una copia idéntica o una reproducción idéntica, ¿sí? de ese organismo, hay una duplicación. Entonces ahí estamos hablando de reproducción asexual. Entonces, ¿qué tenemos que relacionar? Que la asexual es que proviene de un solo organismo y que es idéntico a ese organismo, su copia, ¿sí? El organismo que es el nuevo organismo. Pero en la reproducción sexual siempre tenemos que hacer referencia a que hay intervención de los dos gametos, ya sea masculino, o sea, masculino y femenino, y generalmente el nuevo organismo va a tener toda la información que trae en su ADN los gametos que hacen esta intervención, es decir, el femenino y el masculino. ¿Listo? Hasta ahí ya. Hasta ahí sí tenemos como claro el concepto de lo que es reproducción asexual y lo que es la sexual, ¿cierto? En la guía nos hablaba, por ejemplo, que la producción de ovocitos, o que son, por ejemplo, en los estadios en los que se da la producción de huevos, ¿sí? Cuando hay una producción de estos ovocitos a mayor escala, es porque generalmente los predecesores o los progenitores no cuidan de los organismos nuevos, ¿sí? Pues podríamos decir de sus hijos. Estos hijos no necesitan como mucho el cuidado de sus padres. Pero cuando la producción de los ovocitos, es decir, pues sí, de los huevitos, por decirlo de alguna manera, es menor, siempre eso lo podemos relacionar con que estos organismos requieren un mayor cuidado de sus progenitores, ¿sí? Es decir, que pues no se pueden valer por sí mismos en algún tiempo, entonces requieren de los cuidados para no tener tanto riesgo y poder surtir las demás etapas del crecimiento, ¿sí? Es decir, que para sobrevivir necesitan el cuidado de sus padres y por ese mismo hecho entonces no se generan tantos individuos de esa especie como si lo hacen los organismos que, por ejemplo, no necesitan tener al lado, por decirlo de alguna manera, durante su crecimiento inicial a sus padres. También hablábamos, como ya les había dicho anteriormente, el concepto de fecundación, y ustedes siempre tienen que relacionar la fecundación con la intervención de los dos órganos, del masculino y del femenino. ¿Cuáles son los órganos sexuales? Yo siempre les he dicho que estos se llaman, Profe. ruido, pero es que están haciendo acá un arreglo en la puerta de mi casa y les cuento que estoy con ese ruido toda la mañana también. ¿Qué me decía, hijo? ¿Adonis me está hablando? Sí, profe. Wilmar que si lo deja entrar, que porque en su casa no había internet y ahora es que se pudo conectar. Pero, amor, no tengo la solicitud. Dile que intente nuevamente, que yo lo hago entrar, que no hay ningún problema. ¿John Muñoz? Bueno, ya le digo, profe. Ah, ya. Sí. ¿John? Sí, ya ahorita le doy Ajá. Listo, muchas gracias, amor. Bueno, profe. Bueno, entonces les estaba hablando de la fecundación, ¿no? Y entonces les decía que en este proceso, que generalmente o que únicamente pues lo llevan a cabo los organismos vivos, ¿no? Así como es el proceso de la reproducción, que solo hace parte de los organismos vivos, entonces intervienen los dos gametos. Cuando yo hablo de gametos, siempre estoy haciendo referencia al órgano sexual o a la célula sexual masculina y femenina, ¿sí? Estos, al unirse, como les decía, forman un cigote, que es el primer paso para empezar a desarrollar ya el organismo nuevo, ¿sí? Entonces, esta fecundación puede darse de dos maneras, que es externa o interna. Cuando yo hago referencia a la fecundación interna, quiero decir que durante el proceso de copulación o de fecundación,
el órgano masculino va a pasar sus células o sus gametos a los órganos femeninos, pero dentro de los órganos femeninos, ¿sí? Es decir, en las vías genitales de la hembra. Entre tanto, la fecundación externa se da, pues obviamente, cuando no hay contacto entre las vías genitales ni del macho ni de la hembra. Es decir, que como su nombre lo indica, se da por fuera. O sea, hay el intercambio de los dos gametos, pero generalmente se da fuera o sin contacto de los órganos genitales. Esto generalmente ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en los peces. Ese es un ejemplo muy palpable de este tipo de fecundación, ¿sí? Hay dos tipos, además, de reproducción cuando estamos hablando de la reproducción sexual, ¿sí? Dos tipos de individuos. Unos que son los dioicos y otros que son los monoicos o hermafroditas. Cuando digo dioicos, digo dos. Mono es el prefijo para uno, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los dioicos en cuanto a los tipos de individuos en cuanto a la reproducción sexual? Pues son los organismos, ¿sí?, en los que las gónadas y los gametos, tanto femeninos como masculinos, pues obviamente son portados por dos organismos. Es decir, que no el mismo organismo posee tanto los órganos sexuales masculinos y femeninos, sino que dos organismos de la misma especie, o sea, son diferentes y cada uno porta su información y tiene las gónadas o los órganos sexuales que le corresponden pues a su naturaleza, es decir, si es macho o si es hembra, ¿sí? Y cuando ya se unen, pues hacen obviamente el intercambio de su información y entonces pues dan origen al nuevo ser. Entre tanto, los organismos que son monoicos o hermafroditas son los que en el mismo organismo, en el mismo, ¿qué les digo yo? O sea, en el mismo animalito, ¿sí? Poseen las dos informaciones, es decir, poseen los dos tipos de gametos, tanto el masculino como el femenino. Entonces, ellos no necesitan de unirse con otro de su misma especie para poder hacer el intercambio de la información sexual y genética, sino que ellos mismos producen los dos gametos y entonces dan origen a sus nuevas crías. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los anélidos, en los gusanos, ¿sí? Por ejemplo, las lombrices, en algunos moluscos, por ejemplo, el caracol. De hecho, en algún tiempo aquí en mi casa habían unos caracoles, porque esos son muy buenos. La baba del caracol, yo no sé si ustedes alcanzaron a la época que la promocionaban tanto que para quitar las manchas de la cara, para el acné, y nosotros conseguimos esos caracoles y teníamos uno. Y de un momento para otro yo me di cuenta que en la matica en donde teníamos el caracol empezaron a moverse unas cositas pequeñitas, blanquitas. Yo decía, ¿pero qué es esto? Pero eran varias, muchísimas. Y cuando yo ya me acerqué bien, me di cuenta que eran caracoles pequeñitos. Entonces, doy fe que los caracoles son hermafroditas, porque de un solo caracol, mejor dicho, nacieron un resto de caracolitos. Yo no les miento, eran como unos 10 aproximadamente. Y ahí caminaban y son súper pequeñitos, son chiquiticos y todo lindos. Entonces, ahí podemos ver como la diferencia. Por ejemplo, el caracol no necesita el caracol macho no necesita de la hembra porque no hay, o sea, mejor dicho, ahí ellos tienen internamente tanto los órganos femeninos como masculinos y entonces ahí se da el intercambio y pues ahí se produce el nuevo ser. Entre tanto, pues obviamente si ustedes ven, no sé, a los perritos o a no sé, los gatos, una vaca, ustedes no van a ver que de una vaca sin la presencia del señor toro va a tener los terneros, eso no se va a dar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la vaca, Entonces el caracolito se produce sexualmente. sí, se reproduce sexualmente, pero él solo, o sea, no requiere de la presencia de otro de su misma especie para poder procurar nuevos seres. ¿Listo? Porque ya él trae eso mismo.
Exacto, exacto. Ujú. Bueno, en la guía hacíamos como una referencia también a o a una profundización en cuanto a la fecundación externa e interna, pero pues esta ya la explicamos así a grandes rasgos. Ustedes tienen que saber, o sea, únicamente relacionen los nombres. Externa es que pues no va a haber la unión del espermatozoide y el óvulo dentro de las vías genitales de la hembra, sino que eso se va a dar, ese intercambio o esa fecundación se va a dar fuera, ¿sí? Y sin contacto de los órganos sexuales de los organismos que intervienen en esa fecundación o en ese tipo de reproducción. Mientras que en la fecundación interna siempre va a haber la intervención o, pues sí, el contacto más bien del órgano masculino con el órgano femenino y el intercambio o el paso de los espermatozoides para la fecundación de los óvulos siempre se va a dar dentro de la cavidad femenina, generalmente. ¿Listo? De igual manera, nosotros podemos mirar que hay algunos tipos de desarrollo embrionario. Ay, escribí en el colegio, qué pena, perdón. Según, ¿no? Bueno, los animales se pueden clasificar más bien según el lugar donde se desarrolla el embrión, ¿sí? Entonces, podemos hablar, por ejemplo, de los organismos o de los animales que son ovíparos. Yo cuando hablo de los ovíparos, por ejemplo, ¿a quién puedo yo relacionar? Los ovíparos son los que generalmente yo lo relaciono con el huevo, ¿sí? Es decir, que ellos nacen de los huevitos, ¿sí? El huevo que ustedes conocen. ¿Qué organismos, por ejemplo, nacen de un huevo? ¿Qué ejemplos me pueden dar ustedes? Las Profe, las avestruces, aves. las gallinas, las Profe, las lagartijas. aves. Exacto, las aves en general, algunos insectos, los reptiles, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben, las tortugas, por ejemplo, ellos siempre se generan de un huevo. Entonces, los que se generan precisamente del huevo, el cual se deposita exteriormente, ¿sí? Ustedes ven que, por ejemplo, la gallina pone los huevitos, la tortuga entierra sus huevitos por fuera, ¿cierto? O sea, ellos no, el crecimiento embrionario no se da dentro, como se dice, de la pancita de la mamá, sino que la mamá es fecundada y los huevitos que se generan de esa fecundación los deposita en el exterior y los cuida y espera el tiempo prudencial para que este embrión que está creciendo se forme internamente dentro del huevo, tome todos los nutrientes que tiene el huevito y precisamente ya después de que toma los nutrientes y ha crecido, entonces rompe el cascarón y pues dé origen al nuevo ser. ¿Listo? Esos son los ovíparos. Ahora sí, los ovovivíparos. Ovovivíparos. No, estas son organismos en los que el embrión, ¿qué pasa? Se desarrolla a partir de las reservas del huevo, es decir, dentro del cuerpo de la mamá. Estos se dan dentro del cuerpo de la progenitora, ¿sí? Hay algunos ejemplos de reptiles, de serpientes, con los que podemos, o los que podemos catalogar dentro de los ovovivíparos. Y algunos peces como el tiburón, creo que nos ponía ¿qué se llama? La guía, si no estoy mal. Y también los vivíparos. Los vivíparos es en los que el embrión, ¿no? El embrión se desarrolla que dentro pues de la pancita, por decirlo, ¿no? Para que entendamos mejor, o dentro de la mamá, dentro de su progenitora. Y entonces el embrión se va alimentando de todos los nutrientes que come la mamá, ¿sí? Y entonces el feto, o sea, el embrión ya va creciendo, el feto forma el bebecito y hasta que a término, ya cuando tiene pues toda ha pasado todo el tiempo reglamentario, ha crecido, ya
puede respirar por él mismo, puede lograr hacer todas sus funciones, todos los procedimientos que hace un ser vivo como tal. Entonces, o sea, ya el organismo o el nuevo ser se expulsa de la placenta, que es el sitio donde está o del cual está recibiendo precisamente todos los nutrientes, y pues ya sale a través de, pues, del nacimiento, ¿sí? Y es un nuevo organismo, pues con todas las funciones por realizar, o capaz de realizar todas las funciones. ¿Qué ejemplos podemos dar dentro de estos organismos que son vivíparos, por ejemplo, chicos? ¿Quién me quiere participar? Que me dé un ejemplo de este tipo de organismos. Profe, Los mamíferos. Exacto, los mamíferos, perfecto. ¿Quién me dijo para irles poniendo el puntico? Profe Sebastián Alejandro. Sebas, Alejandro, Sánchez. ¿Sánchez? Sí. Sí, ¿no? Listo, puntico. ¿Quién más me quiere participar? Ya estoy poniendo los punticos correspondientes para este periodo. Pilas que estamos en un nuevo periodo, todo empieza desde cero, ¿no, hijos? Profe, ¿cómo fue que preguntó? Que cuáles, o que nos den un ejemplo de organismos vivíparos. Los vivíparos son los que se desarrollan y se alimentan y todo su ciclo de desarrollo en cuanto a las etapas hasta que puede salir al mundo y cumplir todas los ¿Caballito del mar? por sí solo. ternerito. Entonces lo pueden hacer dentro de la placenta o sí, dentro de la madre. ¿Quién fue que me dijo algo? Profe, un ternero. Eso, muy bien. Ujú. María Camila. Profe, el caballito de mar es uno. Cocodrilo. Una foca. La foca, sí. ¿Quién me dijo la foca? Johan Grajales. Johan. Listo. Vale. ¿Qué les digo? Ahorita ya nos queda menos de un minuto, entonces volvemos a ingresar La jirafa. a las 11:10. Regresamos y continuamos con la explicación. Y les proyecto el videíto que les tenía para que podamos hacer ya nuestro juego de Kahoot. ¿Listo? Entonces, a las 12:10 nos volvemos a mirar en este mismo enlace. Pero muy puntuales, por favor, porque doy ingreso y ¿No arrancamos. el mismo link? ¿Perdón? Bueno, ya los espero ahorita a las 12:10. Entonces, estírense un poquito y volvemos. ¿Listo? Un abrazo, chicos.